le gané una. Y allá, hermana Keila la encontró, creo que era Primera Crónica 7:14 o 24. 7:24, ¿no? Será, edificó 3 ciudades, ¿no? A pesar de que, porque Efraín, voy a decir esto, no digo más nada, Efraín, los filisteos mataron todos los hijos de Efraín, no de la tribu, del hombre, del hijo de Jacob, Efraín. Entonces después todos los varones, todas las mujeres matan todo. Y él tuvo luego 2 hijas, ¿no? Y entre esas 2 hijas estaba Sera. Y ahí lo dijo, porque si sigo hablando, hermanos queridos, vamos a seguir con nuestro tema, porque estoy realmente impactado, no puedo dejar de pensar de la vida de este hombre, Eliezer. ¿Recuerdan que estuvimos hablando de Eliezer? Y yo quería compartir con ustedes, primeramente decir una vez más, que Eliezer significa Dios es mi ayuda. Así que si ustedes alguno está pensando, puede ponerle Eliezer. ¿Quiénes son los que potencialmente podrían acá? 2 personas. No sé, yo no estoy. No, obviamente. No me vas a venir con el cuento de que fue el ángel que vino y te habló. Pero hay 2 personas aquí potencialmente que pueden, ¿no? Porque ya las demás hermanas ya están mayores. Bueno, no sé. Sara tuvo a Sara de 90 años. Y ahora anda de 100. Así que no la vemos. Pero yo le tiro así el nombre, este nombre, Eliezer. Dios es mi ayuda. Y ya le voy diciendo que usted sabe, estamos hablando de 4.000 años atrás. Estamos hablando de Abraham, que salió de uno de los caldeos y después se fue a Aram, murió su padre, fue a toda la tierra de Canaán, recorrió toda la tierra de Canaán de este a oeste, de norte a sur. Y Abraham pasó por varias culturas. Y como yo les explicaba, hay algo que se llama aculturación. Que cuando uno va a vivir a otra cultura, usted sabe que cruza el charco o cruza la frontera seca, y ahí es otra cultura. Usted va a vivir a Brasil y es otra cultura, va a vivir a Argentina y es otra cultura. Y a donde usted vaya, aunque no quiera, va a ir absorbiendo cuestiones de la cultura del país que vaya. De repente alguna bebida refrescante, palabras, tradiciones, en fin, formas de pensar, ¿sí? Formas de actuar que no tengan nada que ver con el pecado, ¿no? Entonces eso se llama aculturación, ¿sí? Y realmente, si nosotros miramos lo que hizo Abraham con este siervo Eliezer, podemos decir que Eliezer actuó como un agente matrimonial, porque fue a buscar la hija para Abraham. ¿Sí? Agente matrimonial. No tiene nada que ver con eso, fue hacerle gancho a fulano con Mengano. Lo que nosotros conocemos, porque Abraham e Isaac estaban acá y a kilómetros estaba la familia de Abraham, de donde vino Rebeca, ¿sí? Pero se ve que en esos tiempos era la costumbre, ¿sí? Como estuvimos hablando de la señal del pacto también, que hizo Abraham con su siervo, era la costumbre, ¿sí? Ahora, vamos a mirar un poco cómo es la personalidad de este hombre Eliezer, porque los nombres bíblicos tienen mucho que ver con la personalidad del individuo, la mayoría, ¿sí? Y Eliezer se nos dice que las personas con este nombre son personas muy espirituales y solidarias. Escucha bien. También que se preocupa por ayudar al necesitado. Son muy sociales, pero a su vez precisan tiempo para estar a solas, para reflexionar.
hombres muy reservados, enérgicos, gran confianza en sí mismos, deseos de triunfar, prudentes, reflexivos. En el amor dice que detalle, muy detallista con el tema del amor. Entonces, porque es así, muchas veces estas cuestiones del amor lo paralizan y le hace perder la oportunidad de repente de encontrar a la esposa, a la que necesita, ¿no? ¿Va entendiendo? Muy bien. Dice que este hombre, Eliezer, es un hombre al cual no se le puede negar la mentalidad y su rápida comprensión de las cosas. Yo no sé si era sirio o bajo, pero no se le podía negar. Él pensaba eso y chao. ¿Vieron que con esa persona? Hay alguna vez que dice, yo pienso así, se ha terminado. No había vuelta, y así. Pero también era rápido para comprender. Él, lo sentimental, precisan mucha comprensión, son celosos, bruscos, cariñosos, y se puede contar con ellos en todos los momentos difíciles. Así es el carácter de este hombre Eliezer, ¿sí? Que por algo Abraham lo puso como el Señor de todas sus propiedades. Ustedes recuerdan que José, Dios estaba con él, y primero Potifar puso todo en sus manos, no se preocupaba de nada porque José era responsable por todo. El problema fue con la esposa de Potifar, ¿no? Fue toda una mentira. En la cárcel pasó lo mismo. Y después llegó después llegó el segundo en Egipto, y el faraón estaba en el trono tranquilo y no se preocupaba por José porque José sabía hacer las cosas bien. Entonces acá encontramos a este Eliezer, que no lo puso Abraham porque no tenía más remedio, lo puso porque realmente tenía las condiciones. Porque Abraham es una persona rica en ganado, en bienes, en siervos y en siervas, hombres y mujeres. Como yo les comenté, cuando fueron a rescatar a Lot, que fue llevado cautivo, eran más de 300 personas, hombres en su casa, que fueron a pelear. En ese tiempo, sí que era inmensa la cantidad impresionante de gente, los descendientes de Abraham y los siervos que Abraham tenía. Ahora, hermanos queridos, hermanas queridas, vemos en la palabra del Señor, vamos a abrir el 24 de Génesis, vamos a seguir ahí. Porque allí en 24:3 vamos a hacer un repasito de esto, donde Abraham le dice, ¿y por qué le dice que no deje ir a su hijo para la tierra donde él salió, pero que tampoco se case con mujeres cananeas? ¿Sí? ¿Alguien lo contó? Sí. 24:3. 24:3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Sigo? No. Ahora, verso 6, 7. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. No busques esposa para mi hijo de los cananeos, ni tampoco vas allá a buscar. ¿Por qué? Porque las mujeres que vivían en la tierra de Canaán, los filisteas, etcétera, etcétera, todos los pueblos que había, eran personas paganas, eran personas que adoraban a ídolos, a los demonios.
hacía sacrificios a los demonios. Entonces, como Isaac era el hijo de la promesa, el heredero de las promesas, el heredero, hermanos, de la tierra, el heredero de la descendencia, porque de la descendencia de él iba a venir el Mesías. Si usted mira la genealogía de Abraham, va a ver que de Isaac, pasando por Isaac, sigue Jacob, ¿sí? Y sigue los hijos de Israel, y sigue la genealogía, sigue hasta Cristo. Amén. Entonces, una de las razones por las cuales Abraham no quería que se casara con mujeres de ese lugar era que Isaac era el hijo de la promesa. Algunos dicen que Isaac era medio mamita, medio no sé qué, porque le mandaron a buscar a una mujer. Si fuera en este tiempo podríamos pensar así, pero no sabemos en aquel tiempo. Pero Abraham tenía los reparos, porque no sabía si en el camino hacia allá a buscar una esposa a su hijo Isaac le iba a pasar algo. Él era responsable de su hijo. Él hacía todo esto por el bien. Y aparte él conocía bien el lugar de perdición de donde él había salido. Y cómo eran los parientes, eran bravísimos los parientes. No solamente era un lugar tremendo de perdición donde Dios los sacó, sino que los parientes, ustedes se acuerdan del hermano de Raquel, Labán. Ese nombre Labán significa blanco en el hebreo, en el original, pero no tenía nada de blanco. Lo cierto es, hermanos, que vemos que cuida a su hijo. Y yo creo que nosotros con nuestros hijos estamos dentro de las posibilidades que tenemos, vamos a tratar de todas las maneras de protegerlo, ¿no es cierto? Amén. Como lo hizo Abraham. Así que yo doy gracias a Dios, lo felicito a Abraham, y gracias a Dios que también tenía los recursos para protegerlo y para cuidarlo. Amén. Ahora, si miramos nosotros en el versículo 8, vamos a ver que allí solamente el juramento se podía romper, el juramento que hicieron entre los dos de traer la hija de su tierra, de su pariente, si la muchacha no quisiera venir, que fue elegida. Ahí el pacto quedaba sin efectividad, ya no marchaba más. Si no quería la muchacha, no quería venir, el siervo quedaba libre. Y entre las recomendaciones vemos obviamente de nuevo que Abraham le hace: no hagas volver a mi hijo allá. Y él dice: Jehová de los cielos, dice Abraham en el verso 6, en el verso 7, Dios de los cielos. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó. ¿Vio? No solamente me tomó de la casa de mi padre, de la tierra y mis parientes. Me habló y me juró. Qué tremendo, hermano, Lo sacó, le habló y le juró. Tres cosas tremendas. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios iba a hacer cuando lo iba a sacar, todo lo que Dios juró, se cumplió. Amén. Y nosotros debemos decir que Dios a nosotros, hermanos, nos tomó. No, nosotros no lo tomamos a Él. Él lo tomó a usted y Él me tomó a mí. Del lugar de perdición donde estábamos. Amén. No solamente nos tomó, nos habló. Nos habló y nos sigue hablando hasta hoy en día. Dice que juró. Y si bien el Señor Jesucristo habla de los juramentos que no se deben jurar, debemos decir que las promesas de Dios son sí y amén. ¿Nadie dice amén? Amén. Las promesas de Dios son sí y amén, Amén. para cada uno de nosotros.
Nosotros hemos pasado por ese proceso que pasó Abraham. Fuimos sacados, tomados del pecado, de la inmundicia, de la carne, de los vicios, de las ataduras espirituales, y Dios nos habló. Ahora no te quiero ver más. Ahora quiero hacer de ti un siervo mío. Amén. Amén. Y me dio sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La promesa que le juró era que su descendencia le daría la tierra. Amén. Y es precioso porque vemos la fe de Abraham. ¿Sabe que Abraham no nació con fe? La fe de Abraham tuvo un proceso. Como nuestra fe tiene un proceso. Cuando nosotros caemos en desánimo, desaliento, no sé, hermano, lo que puede hacer, nos levantamos, aunque usted no lo crea, nuestra fe es fortalecida. ¿Por qué se levanta usted? Porque cree que Dios le va a levantar. Entonces, ahí hay una práctica de la fe, y eso es lo que pasaba con Abraham. Había una práctica de la fe. Entonces le dicen estos pasajes que nosotros leímos recién: Jehová de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de mi tierra, de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: Él enviará su ángel delante de ti. Amén. Amén. Nosotros, no sé usted, pero en casa oramos que el Señor nos guarde de las noches, durante el día, cuando salimos, que los ángeles estén con nosotros. Y él sabía y conocía a los ángeles, debía tener la experiencia de que el Señor había venido a visitarlo para decirle que iba a pasar con Sodoma, y vinieron los ángeles. Había 2 ángeles. O sea que Abraham creía en el poder de Dios, creía en el cuidado de Dios, en la dirección de Dios. Porque dice así justamente que él enviaría a su ángel delante de él. ¿Para qué? No solamente para guiarle, sino para ir abriéndole el camino y guiándole al lugar que el Señor le había señalado que tenía que ir. Amén. Pero también, mire lo que dice, que esto es fe. Si sigue diciendo, y tú traerás de allá. No dice, y vamos a ver capaz que trae. No. Eso es una afirmación. Tú traerás. No es vamos a ver si traes. Vamos a ver si por las dudas. Vamos a ver si encontramos a alguien que quiera o no. Tú traerás una esposa para mi hijo. Amén. Y eso es fe, hermano. Amén. Como yo le dije el otro día, la fe es algo que está en movimiento. Quizá nosotros no nos podamos mover mucho físicamente, pero la fe es algo que siempre está en movimiento. Un hijo de Dios el cual no ejercita su fe. Yo, mire, me animo a decir que está muerto espiritualmente. Porque la fe es eso, movimiento, continuamente en la mañana. Es justo vivir por la fe y nos levantamos, queremos que Dios nos guarda, nos va a suplir, hacer esto, va a guardar a nuestros familiares, en fin, de dar el gozo, de hablar, tantas cosas. Pasan a lo largo de un día, ¿sí? O sea que Abraham tenía una actitud verdadera, de verdadera fe, donde vemos que él dice, y tú traerás. No le estaba diciendo, andá y trae cualquier cosa, vos tenés que traer, no me interesa lo que sea, no. Tú traerás una esposa para mi hijo. Tú traerás una esposa para Isaac. Tú traerás una esposa para el hijo de la promesa. Amén, eso es lo que quiero decir. No le dijo, sí, andá y tenés que traer lo que sea, pero tenés que traer, no, eso no. Era la fe de creer de que realmente Dios lo iba a guiar a este hombre y que de allí iba a venir alguien que sería la esposa de Isaac. Mire, no había correo, no había mensaje de texto, no había internet, no había WhatsApp, no había paloma mensajera, no había nada con que comunicarse a tantos kilómetros. Pero Dios sabía. Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conocía el corazón de Isaac. Amén.
Y Abraham creyó a Dios Amén. que esto iba a suceder. Sin verlo, sin saberlo, creyó. Tuvo la convicción en su corazón de que así sería. Ahora, ¿cuál fue la actuación de Eliezer? Dice la palabra que tomó 10 camellos. No sé si usted sabe que en la Biblia los números tienen un significado. El número 10, que aparece 242 veces en la Biblia, es un número que significa completo y perfecto. Eso significa completo y perfecto. No tiene nada que ver con la numerología de lo que hacen los cartomancias, ni nada por el estilo, de los agoreros, no tiene nada que ver con eso. Simplemente que los números tienen un significado. ¿Sí? 10 camellos tomó, y es el número completo y el número perfecto. 10 mandamientos, y si usted empieza a buscar el número 10, va a encontrar 10 por todos lados. 242 veces. Así que tomó 10 camellos y tomó toda clase, dice en el versículo 10, de regalos escogidos. No metió un montón de cosas en la bolsa. Vamos a ver después más adelante, no lo voy a compartir hoy, pero los regalos que este hombre le dio a Raquel eran joyas carísimas, porque Abraham era un hombre rico, un hombre potentado, un hombre que tenía riquezas. Entonces tomó toda clase de regalos escogidos. No era la idea de convencer a la chica con regalos costosos, sino que simplemente era ponerla, creo que era de alguna manera ponerla a ella en la condición de darse cuenta de que lo que el siervo estaba diciendo era cierto. ¿Sí? Entonces, dice que él llega a Mesopotamia, en el verso 10, a esa ciudad de Nacor, hermano de Abraham. En el versículo 10. Y en el 11, él se instaló en un punto de convergencia de toda la gente del pueblo. ¿Cuál era? El agua. El pozo. Todo tarde, temprano, de mañana, de tarde, de noche, en algún momento tenían que ir al agua. Y la responsabilidad de ir a buscar el agua era de las doncellas. También de otros, pero dice que una hora en la tarde, si usted lee, que las doncellas tenían que ir, eran las que iban a buscar el agua. Así conoció Moisés a la señora. También. Así fue. Así que el agua tiene que ver en todo, no solamente para bañarse. En el verso 12, él hace una oración. Y yo quiero decirle que esta oración que él hace es una de las oraciones más hermosas, más bellas que hay en la palabra del Señor. Y me vino a la mente ese pasaje de 1 Timoteo 2.8, marque ahí en Génesis 24, 1 Timoteo 2.8, que dice algo muy importante. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Este hombre fue para agradar a Dios, para agradar a su amo, fue sin ira ni contienda a ese lugar. Y se puso a orar a la orilla del pozo. Capaz que alguno que lo vio le dijo, mirá, este veterano, porque parece que este siervo era mayor que Abraham en edad. Mirá, este veterano, ve lo que está haciendo, y se burlaron de él, papá, digo yo, no sé. Pero él allí oró. Y hermano, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que orar, ¿cuándo? En todo lugar. ¿Sí? En todo lugar. Levantando manos
Santas. santas, sin Sin ira ira ni ni contienda. contienda. Si usted está con ira o está con un estado de contención en su corazón, no oren ni levanten las manos, porque no son santas. ¿Sí? Pero allí en el costado del pozo había un hombre que había ido con 10 camellos y había ido en la completa y perfecta voluntad de Dios. Eso quiere decir el 10. Que este hombre, yo lo confundo con Eleazar, pero Eliezer había ido justamente en la completa y perfecta voluntad de Dios a ese lugar. Completa y perfecta. Y así tiene que ser nuestro caminar en Dios. Siendo en la voluntad completa y en la voluntad perfecta. A veces vamos en la voluntad incompleta y en la voluntad imperfecta. No porque Dios lo quiera, sino porque nosotros hemos comenzado, ¿sí?, a andar y a caminar y no hemos consultado al Señor. Así que, hermanos, en todo lugar podemos orar. Usted va en el ómnibus, puede orar, ¿sí? Usted está en la playa, puede orar en la playa. Usted está trabajando, puede orar trabajando. Pero a veces nos da vergüenza orar, como por ejemplo cuando estamos en el trabajo y tenemos que orar por los alimentos. Nos da vergüenza. Mire, uno va aprendiendo con el tiempo y va crucificando su carne. A veces cuando salimos de mañana con Betty, de repente capaz que nos olvidamos de orar. Y vamos orando por la calle. ¿Cuál es el problema? Si los macumberos van a tirar sus cosas, sus velas, sus gallinas, sus cosas a la esquina, tranquilamente, no les importa a cualquier hora. ¿Y por qué nosotros como cristianos no podemos orar? Podemos orar en todo tiempo y en todo Amén. lugar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Miren, y esta oración que hace Eleazar es una de las oraciones más bellas que hay en la Biblia. Eliezer. ¿Usted esté de acuerdo? Eliezer. Eliezer. Una de las oraciones más bellas, vamos a leerla porque la verdad que dice la palabra en el 12, dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que a la doncella a quien yo dijere, escuche bien, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia, mi Señor. Es preciosa la oración. Vemos el corazón de Eliezer, que él acepta el plan de Dios para su vida. Porque él no fue a hacer un mandado, él estaba cumpliendo con el plan de Dios. ¿Sí? Porque Isaac y Abraham no se manejaban solos, Dios usaba a otras personas que había a su alrededor. Entonces Eliezer, ¿no?, estaba en el plan de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y vemos que hizo esa oración. Mire, Eliezer no era un hombre que tenía envidia. Porque Eliezer era el siervo mayor de la casa de Abraham. Cuando Dios viene por primera vez a decirle que va a tener un hijo, él le dice a Dios, Abraham le dice al Señor, me va a heredar este siervo Eliezer el Damaseno, de Damasco. Me va a heredar porque no tengo hijo. O sea que Eliezer tenía realmente, hermanos, era un hombre muy particular, como ya estuvimos leyendo. Y él acepta el plan de Dios, y no solamente acepta el plan de Dios, sino que acepta
a Isaac que ocupe su lugar, porque Isaac ocupó su lugar para recibir toda la herencia. Y fíjense ustedes que este hombre, que era un hombre extranjero, no compitió con Isaac. Por el contrario, él hizo lo que Dios le mandó hacer. Le trajo la esposa como Dios mandó. Porque en los tiempos que vivimos hoy en día, mucha gente quiere alcanzar, quiere estar allá arriba, quiere ser el número uno, quiere ser el primero, y no le importa hacer cualquier cosa con tal de estar allí. Y pasa en todos los ámbitos, y pasa en la iglesia también. Están esperando que el pastor resbale, que el pastor le pase algo, que el pastor no esté, que el pastor se vaya para darle el golpe. Como Absalón, que dice la palabra, que se paró en la puerta de la ciudad, y cuando la gente venía a pedir allí, a pedir consejos sobre un juicio, sobre algo, dice que él no dejaba que la gente se arrodillara, lo abrazaba, ¿no? Porque ellos se inclinaban ante el príncipe, y lo abrazaba, ¿no? Y él le decía, mirá, no, en esta ciudad no hay nadie que te escuche. Estaba el rey ahí, estaban los profetas, estaban los sabios. Y él dice que se fue ganando el corazón del pueblo. Y hace gente que tiene ese espíritu, el espíritu de Absalón. Pero este hombre no tenía el espíritu de Absalón. No compitió con Isaac. Lo contrario, él quedó en tercer plano. Porque estaba Abraham y él, pero después estaba Abraham, Isaac y él. Pasó a un segundo plano. ¡Qué tremendo! Guardó en su corazón, hermanos, guardó su corazón de la envidia. Si hay algo que corroe el corazón y el alma humana, es la envidia. Yo leí una vez algo que decía que la envidia es el alma, es el arma del incompetente. Si tenemos envidia por algo, por alguien, dejemos de ser incompetentes y comencemos a ser nosotros. Porque Dios no me llamó a mí a ser como usted. Dios me llamó a mí para ser como soy yo, como el plan que Dios tiene para mí, los dones y los talentos. Pero el envidioso siempre está mirando al otro, pero no se da cuenta que él tiene la capacidad para hacer otras cosas que aquel otro quizás las haga mal, porque Dios da talentos y dones a su pueblo indistintamente. Yo admiro a hermanos que son tremendos predicando la palabra de Dios, no me puedo comparar con ninguno de ellos. Hermanos, que el Señor nos ayude a guardar nuestro corazón de la envidia. Al uruguayo no le gusta ser segundo, le gusta ser primero. Siempre se ve en un segundo lugar como algo malo. Y yo no quiero llevar esto al deporte, por ejemplo, el fútbol. Si en la final de un campeonato, un segundo puesto es algo grandioso. En un campeonato del mundo. Acá en un campeonato del mundo, no sé si fue en África o Sudáfrica, no sé dónde, Uruguay llegó a un cuarto puesto. ¿Y cómo salió la gente a festejar? Parecía que eran los campeones del mundo. Tremendo. Y este hombre, este varón, dice la palabra que guardó su corazón, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Supo servir, hermanos, ser fiel, ser leal, tanto a Dios como a Abraham, como a Isaac. ¿Se dan cuenta? Este Eliezer es un verdadero siervo de Dios. Es un verdadero varón, un verdadero hombre de Dios. Cuidado, que también hay muchas mujeres ilustres que también llevan esta marca de guardar su corazón, de saber servir, de ser fiel, leal, tanto a Abraham como a Dios, como
como él fue a Dios, fue a Abraham y fue a Isaac. Qué persona, ¿no? Encontramos pocas personas en la Biblia con este corazón, pocos siervos. Dice que él pone el nombre de Dios, el nombre de Abraham a Dios. Él no quiso decir, bueno, Señor, vine para acá, por favor te pido que me respondas, porque yo vine acá a hacer esto, yo lo vine. Y esas personas que siempre están contando, dicen lo que hacen. No me molesta un poco eso, a mí no me gusta estar diciendo porque hice esto, aquello, lo otro. No me gusta. No me gusta, y no me gusta la actitud de las personas que siempre, está bien decir no porque dice tal cosa, pero hay personas que están diciendo siempre lo que ellos hacen, y no lo dejan meter a usted un reclame para que usted diga que hizo esto. Y lo cierto es, hermano, que vemos nosotros en la palabra de Dios que Él pone el nombre de Abraham. Allí en el verso 12 dice, oh Jehová, Dios de mi Señor, a Abraham, al principio. Y dice, haz misericordia con mi Señor, a Abraham, le pone el nombre de Abraham. Porque Abraham era amigo de Dios y esta misión era para Abraham, era una misión para Isaac. Él estaba haciendo solamente el conducto, el instrumento para llevar adelante esta misión. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos a la presencia de Dios, tenemos que acercarnos siempre en el nombre de Jesús. Porque así lo enseña la palabra de Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Amén. Y lo repite los evangelios una y otra vez. En mi nombre será sanar a los enfermos, echar afuera a los demonios, en mi nombre, si viviere cosas mortíferas, en mi nombre, así como él puso el nombre de Abraham como su tarjeta de presentación delante de Dios. También nosotros tenemos que poner el nombre del Señor. Esto me hizo que salen las palabras de Juan el Bautista. Allí es San Juan 3:30 cuando él dice, es necesario que él crezca y que yo me... A partir de este evento se habla de la vida de Abraham, se habla de la vida de Isaac, pero no se habla de Eliezer más. Es necesario que él crezca, dice la palabra, refiriéndose a Jesús. Porque Juan, cuando Jesús comenzó su ministerio, se apartó hacia otro lado, a bautizar en otra parte lejana. Entonces le vinieron a decir que aquel que descendió sobre él, el Espíritu Santo, bautiza y hace discípulos. Y él le dijo, es necesario que él crezca y que yo me... Amén. Entonces se sale, Juan el Bautista se sale de la escena. Y Eliezer también se sale de la escena. Hermanos, es necesario que nosotros menguemos cada día. Y que el Señor crezca en nosotros cada día para la gloria de su nombre. Aleluya. Es necesario. Lo dice Juan el Bautista, que es necesario para usted, para mí, para todos los hijos de Dios, menguar, que nuestra humanidad, nuestro yo, nuestro viejo hombre, mengue hasta morir y que la imagen de Cristo se levante en nosotros. Amén. Amén. Qué tremendo, la verdad que tremenda enseñanza, ¿sí? Allí en el versículo 14 al 18 vemos la importancia de la señal y su cumplimiento. Y capaz que nosotros podemos llegar a pensar, es una pavada la señal que puso, ¿no? A la muchacha que yo le diga, dame un poco de agua y que le dé comer a lo que le tengo que tomar a los camellos, esa va a ser. Una chica parece que estaba interesada en un muchacho en una iglesia y puso una señal. Si este domingo sube al púlpito es porque es la voluntad de Dios. Y resulta que el muchacho subía todos los domingos al púlpito. Dice, ¿qué señal es esa? Pero yo les puedo, en este tiempo, de hace unos años atrás ya, 27 años, 29 en realidad, ustedes les pueden preguntar
las señales que mi esposa puso para saber si realmente era la voluntad de Dios que nosotros estuviéramos juntos. Señales imposibles de cumplir. Imposibles. Las señales que nosotros, si necesitamos poner una señal, tiene que ser imposible. La señal que puso Gedeón, fue posible, era imposible. De cómo desafió a Dios, dice, tiró el cuero, tiró el vellón ahí, en el pasto, dice, bueno, que el pasto esté seco y que el vellón esté mojado. Y pasó. Y como no estaba convencido, hizo al revés, que el pasto esté mojado y el vellón seco. Y pasó. Y era difícil. Y Dios actuó no sé de qué manera para hacer eso. Entonces, si será importante, hermanos, el tema de la señal, si tiene que ponerse una señal. Hay gente que se lleva a punto señales, no. En algunas cosas específicas, a veces necesitamos poner una señal, usted sabe. Y él dijo, Señor, que la chica que salga yo le diga, que bueno, a ver, dame de tomar, que le dé a mis camellos, que ella sea la elegida. ¿Y sabe qué? Nos dice la palabra de Dios que en el 14 dice que, se me empaña la mente, en el 15, y aconteció que antes de que él acabase de hablar, y esto me bendijo tanto, esto me bendijo tanto, porque cuando uno está en la voluntad de Dios, Dios es tan grande. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo solamente he deseado algo y de repente Dios me lo da. Digo, Señor, pero si ni siquiera oré, ni siquiera te lo pedí, solamente lo deseé. Bueno, la palabra dice que Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. Amén. Pero Dios es tan misericordioso, que está mirando nuestros pensamientos. Pensamos que Dios está ajeno a nosotros y dice, estás pensando que le querés esto. Y yo me he quedado de boca abierta. Y a veces me da más de lo que yo le pido. Pero algunas cosas que le pido no me dan. Él sabe. Lo cierto es, hermano, que esta señal que él puso era muy difícil de cumplir. Casi imposible, diría. Porque hay por una cuestión cultural. Primeramente eran 10 camellos. Perdón. 10 camellos. Los camellos toman agua, hermano. Más todo, usted sabe que en esa jorobita ellos llevan ¿no? Retienen allí para cuando viajan largas distancias, para no morir de sed. Pero los camellos toman grandes cantidades de agua. Y eran 10 camellos. ¿Cuánto habrá tenido esta chica que ir? Yo le tiro una ánfora por la cabeza y digo, anda a sacar la boca, camello. Hermano, usted no sabe lo que fue eso. Aparte no era que había un molino, que había una canilla, había una bomba, no, había que tirarlo para allá abajo, sacar, ponerlo otra vez y darle que está, te dice que corría. Cuando le dijo, dame agua, ella inmediatamente dijo, toma vos, y ahora cuando vos estés tomando le das a tus camellos también, y salí corriendo y meta agua, y bla, bla, y los camellos tomaban y ella, meta agua. Indudablemente que Dios estaba en la vida de esa chica, para que esa señal imposible de cumplir se cumpliera. Capaz que los que estaban alrededor mirando decían, esta botija está endemoniada. Pero la señal que era imposible, Dios la hizo posible. Amén. Amén. Esto es una verdadera señal. Amén. Y allí los camellos tomaron muchísima agua, le dio de beber a los 10 y se confirmó que era ella. El verso 22 al 24, vamos a ver quién era esta chica. Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, pasaron como 10 versículos, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El siervo estaba convencido. Estaba maravillado, dice. Sí.
y maravillado. Dice que cuando la miraba hacer lo que hacía, dice que se maravillaba de ver el poder de Dios, el obrar de Dios, la dirección de Dios. No sé si a usted le ha pasado cuando Dios ve que Dios puede empezar a mover su mano en diferentes cosas, y usted quiere estar ahí estático mirando, y Dios mueve, y así pasa esto, y pasa lo otro, y pasa aquello. Y este siervo estaba allí sentado, o de rodillas, no sé, sentado tomando el agua, y maravillado de ver a esta chica corriendo, yendo, corriendo, dándole agua a los camellos. Y ahí se confirmó, y él sabía muy bien que era la muchacha, porque la señal se cumplió. Y dice que allí le puso una joya en su nariz, ¿sí? Y también le puso 2 brazaletes que pesaban 10. Yo no me acuerdo la medida del ciclo ahora, pero era de oro, hermano. Era algo muy costoso. Entonces, dice la palabra del Señor que él le preguntó en el verso 23 y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio luz a Nahor. Y añadió también: en nuestra casa paja con mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó y adoró a Dios y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo su misericordia y verdad, guardándome Jehová en el camino. Mire, guardándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Gloria a Dios. Y acá hay una gran lección para nosotros, por la iglesia. Esa agua de ese pozo es el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo. Una fuente inagotable de agua de vida. Amén. Sí. Fuente inagotable que sacia. Mire, yo hace 39 años que estoy siguiendo al Señor, va a ser 40 años. Y desde que conocí al Señor no necesité nada más para saciar la sed que tenía mi alma, de paz, de tranquilidad, porque Él me completó. Y la palabra dice que en Él estamos completos. Amén. Entonces no necesité salir a bailar, fumar, no necesité. Yo tampoco era mucho de andar por ahí, era más tranquilo, pero no necesité de nada de eso. Y recuerdo que yo era nuevo y había un chico que había venido a la iglesia, un muchacho, me da 18, 19 años, y yo dije: bueno, dice, ahora voy para el baile, no sé qué, al baile. Vas a ver cuando Cristo obre en tu vida, que yo no vas a tener necesidad de ir al baile. Pasó como una semana, 2 semanas, 3 semanas, y vino y me habló. La verdad, no tengo más la necesidad de la verdad. Cristo Jesús llenó mi ser, llenó mi alma. Eso no quiere decir que no podamos salir a un cumpleaños, a pasear, tratemos a la playa, tratemos de aprovechar cuando podemos. Nosotros no íbamos a ir de vacaciones, pero justo el virus nos quemó todo. El virus nos dejó encerrados, no van a ningún lado, dijo el virus. Dios sabe todas las cosas. Pero ya nos vamos a vengar del virus. Y vamos a ir de vacaciones, ¿amén? San Juan 7, 37 y 39 dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba, y será de su interior un río de agua de vida que salte para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que esta joven que representa a la iglesia de Jesucristo, Rebeca representa en ese lugar la iglesia que está sacando el agua y que está vertiendo el agua, que está sacando el agua, y dice que se apuraba, se dio prisa,
Nosotros, la iglesia, no solamente está hablando de la iglesia, está hablando de cada creyente, en particular la palabra. Nosotros tenemos que darnos prisa, porque nosotros hemos recibido el agua de vida. Pero no es para decir, ay, qué bien, estoy saciado, sino que dice que eso tiene que ser una fuente. Amén. Amén. Tiene que ser una fuente que salte para vida eterna, que salpique, que moje a todos los que están a nuestro alrededor para que conozcan la salvación. Si ellos la aceptan o no, es problema de ellos, porque tenemos libre albedrío. Amén. Pero que ellos se sientan mojados, tocados con la presencia divina del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay urgencia, hermanos. Hay urgencia. Ella lo hizo rápido, corriendo, y la iglesia tiene que correr urgentemente a hacer este trabajo, a hacer esta tarea en las casas, en los hospitales, en las casas de salud, en los lugares donde están los niños, en todos lados. Tenemos que hacerlo. Primeramente somos responsables de tenerlo. Todo creyente tiene que tener el agua de vida. Porque la palabra de Dios enseña que eso es para cada creyente. No es si quiere. Es parte de la vida del cristiano de tener el agua de vida en su vida. Amén. Pero es parte de la vida del cristiano que esa agua de vida fluya, bendiciendo otras vidas, satisfaciendo el corazón, que las personas puedan sentir esa satisfacción interna de no necesitar nada de este mundo, ni de la carne, ni del diablo, sino solamente de Dios. ¿Me entienden? Amén. Hermanos, una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Usted lo sabe, en muchos lugares en el mundo donde no hay agua. O lugares en el mundo donde toman el agua que parece barro, que es contaminada. Pero el agua esta, el agua de vida, es pura, es limpia. Esta agua arrastra todo lo que es el mal. Esta agua dice que sana, hace que produzcamos frutos. Gloria al nombre del Señor, no se agota. El Señor es una fuente inagotable. Eso es porque a veces nos sentimos tan secos. Nos sentimos, yo pensaba en esas hojas que caen en el otoño, que son hojas grandes, que están todas arrugadas. A veces nuestra alma está así. ¿Por qué? Si Jesús es el agua de vida. Amén. Si nosotros como iglesia tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo por su sangre, por el sacrificio que hizo, tenemos libertad para entrar a ese lugar y allí comenzar a sacar las aguas. Comenzar a sacar las aguas, comenzar a repartir las aguas. Hermanos queridos, es una fuente inagotable, no se agota. Y es nuestra responsabilidad tenerla. Si soy un hijo de Dios de verdad, tengo que tenerla en mi ser. Tengo que tenerla. Piensa bien, usted la tiene. Si la tenemos, nuestro deber es que salte para la vida eterna. Que vaya, que fluya sobre la vida de otras personas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y hasta aquí llegamos con respecto a esto, pero creo que vamos a ocupar todavía un día más. Hermanos queridos, hermanas queridas, qué precioso lo que nosotros hemos visto. Dice que los fariseos se acercaron a Jesús y le pidieron que mostrara señal del cielo. Y Jesús le dijo que no les iba a mostrar ninguna señal, sino la de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Ellos sabían muy bien la historia de Jonás. Y eso que pasó con Jonás es una representación de lo que pasó con Cristo. Que murió y descendió a las partes más profundas de la tierra y resucitó. Pero el Señor nos ha dado señales. Primero nos ha dejado su palabra, bendita palabra.
Dice ella misma que el Señor es que sostiene todas las cosas con el poder De su palabra. Amén. Todas las cosas sostiene. Todas las cosas, todo el universo. Usted y yo, todas las cosas son, aún el impío que no cree, son sostenidos por la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas más tenemos, hermanos queridos? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en nosotros o en nuestra familia al correr de los años? O en personas que hemos llorado en una oración, que ni siquiera las conocemos, ni siquiera les hemos visto la cara, ni siquiera son creyentes, y Dios ha hecho milagros. Dios nos ha dado señales. Pero la señal más grande, pienso yo, hubiese sido si nosotros hubiéramos estado en el Calvario, podríamos decir. Para nosotros creo que es que hayamos nacido de nuevo. El nacer de nuevo. Eso nadie me lo puede quitar. Eso nadie me lo puede negar. Porque es una experiencia personal y particular con el Señor. Amén. Usted me puede preguntar qué me pasó en ese día. Yo no se lo puedo explicar con palabras. Porque es una experiencia intransferible. Quien verdaderamente se convirtió a Cristo no olvida el momento que pasó. No olvida qué es lo que sintió, no olvida qué fue lo que experimentó, no lo olvida. Y esa es una señal importante. Si usted tiene que poner señal, por alguna razón tiene que poner una señal, por favor, ponga una señal de cosas imposibles. Y si es de Dios, Dios la va a hacer posible. Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te alabamos por esta palabra. Bendito sea tu nombre. Cuánta enseñanza, cuánta riqueza en tu palabra, Señor. Oh Dios, que nos llena de gozo el ver y conocer a este personaje y el ser que realmente, indudablemente, es un hombre leal, humilde, es un hombre que realmente usado por Dios. Señor, ayúdanos a nosotros a poder tener el mismo carácter que tenía este hombre, que podemos decir que es el carácter de Cristo, aleluya. Pues la palabra nos enseña que nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo.